el amor de Dios, la sabiduría y el conocimiento. Nos gozamos en la verdad. El amor nunca deja de ser. El amor es una enseñanza, una doctrina, un conocimiento y la multiforme sabiduría de Dios. Por eso nunca se nos va a acabar. Estamos firmes, retenemos la doctrina. Dios nos amó y nos dio consolación eterna. Estamos firmes, retenemos la doctrina. La doctrina nos da firmeza, nos da seguridad. Dios nos amó y nos dio consolación eterna. La doctrina nos da firmeza, nos da seguridad. Fuimos entregados a una doctrina, vimos el fruto de la gracia. Para JH, Él lo cumplió todo, por eso lo aprendimos todo. Ahora nos fue quitada la carne, llevamos fruto para el Dios vivo. Fuimos apartados para la transformación y con ello la vida eterna. Es el Padre de los espíritus, es Él, somos llenos del conocimiento, es es el Dios vivo en todo y en todos. es Él, Es el Padre de los espíritus, es Él, somos llenos del conocimiento, es es el Dios vivo en todo y en todos. es Él. Para ti, nuestro Dios vivo, nuestro Dios hermoso, con amor. Ahora ya no vemos a nadie en carne, de la misma manera a Cristo. Ya no lo vemos así, somos primicias. Alabamos al Dios vivo en la nueva dispensación. Ahora ya no vemos a nadie en carne, de la misma manera a Cristo. Ya no lo vemos así, somos primicias. Alabamos al Dios vivo en la nueva dispensación. Es Él, Padre de los espíritus, es Él, somos llenos del conocimiento, es es el Él, Dios vivo en todo y en todos. es Él, es Él, Es el Padre de los espíritus,
somos guiados por el Espíritu de Dios. Somos hijos de Dios. Fuimos adoptados con la doctrina de la gracia. Como hijos de Dios fuimos glorificados juntamente con Él. Como hijos de Dios fuimos glorificados juntamente con Él. La transformación se manifestó. La gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, De corrupción el Dios vivo nos amó. dimos paso a la herencia. Al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos, nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. La gloria venidera que se habría de manifestar llegó cuando las promesas de la herencia se cumplieron al morir JH. Fuimos glorificados, no hubo más lucha, las aflicciones desaparecieron. La transformación se manifestó. La gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, De corrupción el Dios vivo nos amó. dimos paso a la herencia. Al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos, nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. La transformación se manifestó. La gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, De corrupción el Dios vivo nos amó. dimos paso a la herencia. Al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos, nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. Bendecidos dioses, ¿cómo están? Disfrutando la abundancia de la herencia. Así es como estamos, disfrutando la abundancia de la herencia. Y usted en las naciones que nos ven también están de la misma manera, disfrutando la abundancia de la herencia. En otra gloria, dice el Evangelio que nosotros vamos de gloria en gloria y no vivimos glorias pasadas. ¿Se recuerda cómo decía Pablo? Dejando lo que queda atrás, me lanzo ¿a qué? A lo que viene, a lo que tenemos por delante. O sea que cada día es mejor. Usted no puede decir qué lindo, es que antes, mire, no, antes tuvo su gloria y ahora tiene una gloria espectacular. ¿Verdad? Lo que está de ayer ya pasó, es lo que está hoy, la gloria de hoy. Por eso cuando a usted le digan, mejor se arruina, digo usted cuando le pregunten cómo está, mejor se arruina, mejor solo mañana. Hoy está como tiene que estar y mañana va a estar mejor, en una gloria preciosa. Así que un saludo a todos los dioses también en las naciones. Declaramos, confesamos que prontito vamos a estar viendo glorias que nunca imaginábamos.
porque dice el Evangelio que son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a la mente del hombre, son las que Dios ha preparado ¿para qué? Para los que le aman. Así es que nosotros tenemos 5 añitos, pero vienen cosas maravillosas, vienen cosas hermosas, donde va a ver usted cosas sumamente gloriosas. Muy bien, antes de pasar al clip, yo quiero que le ponga atención. Mire, esos clips son básicos, porque es de la voz de Jesucristo hombre, que Él está explicando cómo iba a ser la transformación. O sea, cuando Él hablaba de todo lo que estaba ocurriendo en la gracia, pero dentro de esos momentos de gracia habían momentos en donde Él volaba y se iba a lo que iba a ser la transformación, y eso es lo importante. Lo importante hoy no deja dudas. Bueno, en nosotros nunca ha dejado, pero si un Dios que está por ahí, que no sabe ni qué quiere, y lo agarra el Evangelio, entonces menos duda le va a quedar con esto. Así es que vamos a ver el clip, Alvarito, por favor. Bueno, ¿y de dónde salió este tema? El tema me salió que yo tuve un encuentro con Jesús de Nazaret hace poco. Se me apareció la persona de Jesús de Nazaret. Y era algo raro porque él se parecía a mí, pero era Jesús de Nazaret. Entonces yo le pregunté a él, pero ¿quién es el Señor, tú o yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre, tú o yo? Y me dijo, ninguno. Todos somos velos. Dios no puede ser carne. Dios se pone carne para manifestarse, pero ni Melquisedec, ni Moisés, ni yo, ni tú. Y yo me quedé entendiendo lo que él me estaba tratando de decir, y me dijo, ahora puedes leer a Primera de Corintios capítulo 15 y entenderlo, verso 24 al 28. Vamos a verlo. Dice, luego el fin, diga conmigo el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo. Ahora, el Hijo mismo es Melquisedec, semejante al Hijo del Dios Altísimo. Moisés, Hijo de Dios sobre su casa, fiel. Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. El Hijo del Hombre, Hijo de Dios. Los velos en el fin, dice, sujetó también el Hijo mismo. El velo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Así que esperamos la transformación donde Dios sobre todas las cosas. Qué clarito está hoy, ¿verdad? Qué clarito está hoy cuando habla Jesucristo hombre. Tuvo un encuentro con Jesús de Nazaret y le pregunta, ¿quién es el Señor? ¿Tú
oyó. ¿Y qué dice que le dijo? Ninguno. Dios no puede ser carne, Dios no puede ser un hombre. Dios se mete en hombres para un propósito. Y en el fin, dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre, ¿qué va a pasar con los velos? Se someten, se sujetaron a Él, terminaron, para que Dios sea todo en todos. Así es que Dios es más claro, no puede estar. O sea, todo tiene un propósito. Fíjese, Melquisedec, está hablando de Melquisedec. ¿Desde cuándo viene Melquisedec? Hace 4000 años, un tiempo tremendo, y solo apareció para recibir los diezmos una vez, pero era Dios el que estaba ahí. Moisés, ¿verdad? Le dice a Aarón, tú serás la boca de Moisés y él será Dios para ti. Dios. Jesús de Nazaret, Dios. José Luis de Jesús, Dios. Pero dentro de él, de ellos, los velos. Entonces, al terminar su misión, ¿qué tenían que hacer? Terminó. Entonces, dioses. Por eso es que, ¿qué querían los apóstoles de Jesús de Nazaret? Que Él resucitara, que Él regresara. A ellos no les importaba el Espíritu Santo, lo que querían era ver a Jesús de Nazaret, y no lo volvieron a ver. Como tal no lo volvieron a ver. Como Jesús de Nazaret no lo volvieron a ver. ¿Y qué pasó con José Luis? ¿Cómo quieren verlo igual, que regrese? No, es que los velos no regresan. El que regresa es Dios en otro velo, pero ya no es el tiempo de los velos. El tiempo de los velos terminó. Esa gloria de velos terminó. Por eso es que ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer. ¿Por qué? Porque terminaron los velos. Ahora son espíritus de los justos hechos perfectos. Eso es lo que hay ahora. Muy bien, dioses. Entonces vamos a pasar hoy. Hay un tema espectacular hoy, como todos. Lleva por título carne y sangre versus el reino de Dios. Entonces, carne y sangre versus el reino de Dios. Muy bien. Fíjese, se recuerda que hemos hablado de que había una carrera, ¿sí? Y que había que correr esa carrera y guardar la fe, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la meta? La meta de un escogido. Nadie sabe cuál es la meta de los escogidos. Ver calles de oro y mar de cristal. ¿Para qué quiere los espíritus ver calles de oro y mar de cristal? Eso lo necesitamos ver aquí. Entonces, la meta de todo escogido es llegar al reino de Dios. Si el escogido no llega al reino de Dios, se le fue el tren, se quedó en el camino. Entonces, llegar a la ciudad del Dios vivo, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahí es donde está la herencia. El que no llega ahí, perdió el tiempo. Caminó por gusto. El que no llega ahí, muy bien. Pero hay una limitante. Hay una limitante para entrar al reino de Dios. ¿Cuál es la limitante? Que carne y sangre no heredan. No pueden heredar el reino de Dios. Quiere decir que con carne y sangre no se puede entrar. Pero aquí viene otro concepto erróneo de las cabecitas humanas que creen que el reino de Dios no es un lugar físico para tener que quitarse la carne física o la sangre física para entrar. No, está hablando de doctrinas, porque el reino es espiritual, no es físico. Eso de que calles de oro y mar de cristales,
eso se la fumó Juan. Se comió un suparito de honguitos ahí y comenzó a ver calles de oro y mar de cristal. Eso como tal no hay, todo es espiritual. Entonces fíjese, por lo tanto es importante conocer qué significa la sangre y la carne. Entonces la sangre y la carne eran dos pactos. ¿Se recuerda usted el pacto anterior y el nuevo pacto? Entonces eran dos pactos. Muy bien. Jesús de Nazaret derramó sangre para perdón de pecados, pero no entregó la carne. Pero sí murió, sí, pero resucitó. Y si resucitó, ¿cómo está? Vivo. Lo que él hizo fue un sacrificio donde le sacaron toda la sangre. ¿Y él derramó qué? Sangre. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Y esa era una doctrina. ¿De qué hablaba Pablo? ¿De eso? Cuanto más la sangre de Cristo, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Muy bien. Entonces, él no entregó carne. Por lo tanto, el mediador de un nuevo pacto, Jesucristo hombre, sí ofreció su carne para llevarnos al reino de Dios. Y estos dos pactos eran dos doctrinas. Diga, dos doctrinas. Entonces deje de estar pensando en carne y sangre como que yo tengo sangre y ahí me la tienen que quitar. La sangre era la que le limpió su conciencia y la carne era la que le quitó a usted la carne. Pero vamos al tema porque eso lo tenemos que desarrollar. Juan 3, verso 2 al 8. Juan capítulo 3, verso 2 al 8. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver, diga, no puede ver. ¿Qué iba a entender Nicodemo en aquel tiempo? Si no estaba ni el reino de los cielos, no, ahora mucho menos iba a estar el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Era un maestro de Israel, Nicodemo. Y mire lo que le está diciendo. ¿Cómo va a ser uno viejo? ¿Se va a meter otra vez al vientre de la madre? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces, ¿cómo se entraba al reino de Dios? En espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, fíjese, aquí Jesús le está hablando a Nicodemo de un nuevo nacimiento que vendría y que era necesario para ver el reino de Dios. Quiere decir que sin ese nuevo nacimiento no se podía ver el reino de Dios. Pero no era como Nicodemo lo creía. Era a nivel, ¿qué? Espiritual. Muy bien. Este era el nacimiento del Espíritu. Y así se conocería el reino de Dios. Era algo que nadie conocía y no se podía entender con sabiduría humana. Tenía que venir entonces una enseñanza espiritual y en ese momento de la enseñanza espiritual iba a aparecer el reino. El reino siempre ha estado, Dios siempre ha sido Dios. Pero, ¿qué pasaba? ¿Quién lo podía ver?
Pues el que naciera de nuevo. ¿Y cuándo íbamos a nacer de nuevo? Pues con la transformación, entonces íbamos a nacer de nuevo. Vamos a Daniel entonces en el capítulo 2. Hablando del reino, dice, verso 44 y 45, dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, no dice levantó, levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. O sea que ya no iban a haber pueblos, iban a haber ¿qué? Espíritus. Muy bien. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanece para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, el reino de Dios fue profetizado miles de años antes. Lo anunciaron las Escrituras. ¿Para qué? Para entendimiento de los escogidos. Para que sus escogidos fueran entendiendo y enseñándolo. Y fue enseñado de muchas maneras. De muchas maneras. El reino de Dios destruiría todos los reinos conocidos. ¿Usted conoce algún reino conocido? Sí. Entonces todos los reinos conocidos iban a quedar ¿qué? Destruidos. Y solo se podía entrar a este reino que iba a levantar un reino que nunca iba a ser conmovido, que iba a ser para siempre. ¿Cómo se podía entrar? Solo en espíritu. Muy bien. Y para eso había que tener un conocimiento, una sabiduría espiritual. Por eso era algo nuevo, algo que no se conocía. ¿Por qué? Porque iba a ser espiritual. Vamos a segunda carta a los Corintios entonces. Muy bien, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, diga de aquí en adelante. Ahora, ¿cuándo era ese de aquí en adelante? Bueno, de la transformación para adelante. Eso es lo que quiere decir aquí. De aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. ¿Por qué no los vamos a conocer según la carne? Porque ya no hay carne. Con la transformación que pasó, terminó la carne. Entonces, de aquí en adelante, ¿a cuántos conocemos según la carne? A nadie. Y a Cristo. Y aún si a Cristo conocimos así, ya no lo conocemos así. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Muy bien. Entonces está clarito que de aquí en adelante es de la transformación ¿para dónde? Para adelante. O del reino de Dios, que es lo mismo, para adelante. Ya no hay carne. Entonces, estar en Cristo, ¿qué es estar en Cristo? Es estar sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. Quiere decir que aquel que está en Cristo está con el que fue transformado. No está con la carne del que iba a ser transformado. ¿Está con quién? ¿Está con quién? Con el que iba a ser transformado. Muy bien, entonces, eso es estar en Cristo, estar sentado juntamente con Él en los lugares celestiales sin carne. Usted no puede estar en los lugares celestiales con carne. Muy bien. Cristo era la manifestación de la carne y sangre. Por eso había que dejar sus doctrinas. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante ¿a dónde? ¿Por qué perfección? Porque ya no hay carne. Muy bien. Esto está lindo, ¿no? Está pero espectacular, precioso. Para hacer una nueva creación,
¿Qué dice aquí? Las cosas viejas, todas son hechas nuevas. Entonces, para hacer una nueva creación, lo primero que debe estar en su mente es que ya no hay judío ni griego, que ya no hay judío ni gentil, que ya no hay hombre ni mujer, que ya no hay esclavo ni libre. ¿Así está usted? Porque eso es lo que heredamos. La transformación es eso, una nueva creación de seres inmortales. Un pueblo cual nunca ha sido visto jamás sobre la faz de la tierra. ¿Sabe por qué? Porque el no verse usted con una carne es una gloria espectacular. Por eso es que los que quieren estar acuchuchando el velito, la carnita, no pueden ver el reino de Dios ni verlo, mucho menos entrar. Muy bien, pero vamos, primera carta a los Corintios. Pero ¿en qué sinagoga le hablan de esto a usted? No va. Primera carta a los Corintios 15, 29 al 51. 15, 29. Dice, de otro modo, si no es del modo que estamos hablando, dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. Eso es, si no resucitaran. Pero Cristo resucitó. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en vuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Está hablando de una resurrección, pero fíjese, no está hablando la resurrección de los muertos que están bajo la tierra. Está hablando de la resurrección de los que murieron con Cristo. Si uno murió, ¿qué dice? Luego todos murieron. Entonces, ¿en qué fue bautizado usted? En la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque al morir él se quitó la carne y se la quitó a usted. Usted es un ser espiritual, pero si usted o está pensando, los dioses que están pensando afuera, y este loco cómo dice que la carne le fue quitada, si yo se la miro ahí, no está hablando con ella, entonces no ha entendido nada. La carne era una doctrina, la sangre era otra doctrina. Y esa doctrina sirvió, claro que sirvió. La sangre de Cristo limpió nuestros pecados. Y la muerte de Cristo en carne nos quitó la carne a nosotros. Eran dos doctrinas. Yo no le estoy diciendo que me mire como un hoyo aquí o que me voy a poner máscara para que no me mire. Yo no estoy hablando de eso. Quite la contaminación de la mente. Yo estoy hablando cosas espirituales, no estoy hablando cosas materiales. Entonces, mire, sigamos leyendo. Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pensando en los muertos humanos que se murieron, ¿verdad? Necio, dice Pablo, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra es la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales
y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra corrupción, resucitará ¿en qué? Eso es la transformación. ¿Cuál era la corrupción? La mente carnal que teníamos. ¿Y qué sembramos? Esa mente carnal. ¿Y qué cosechamos? La mente espiritual. De corruptible a incorruptible. No es que cuando se muera le van a quitar esta carne y entonces ya no tiene y todos felices. No, porque entonces ¿para qué el conocimiento? Si todos fueran a entrar, no dijera ya que hay 2 semillas. Una semilla preparada para destrucción y otra para darle vida eterna. Si fuera así, si fuera que todos, entonces todos van a ir muriendo y al morir todos van a ir resucitando. No, porque es por medio de un conocimiento. El mambo, dijo Jesucristo, hombre, era quien aquí. Eso no es por otro lado. Mire, si fuera así, usted no necesita estar perdiendo el tiempo con esto. Porque si es a nivel espiritual, el espíritu no conoce carne, no conoce todo esto. ¿Ya? Bueno, vamos pues, sigamos leyendo. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán. ¿Qué? ¿Alma qué? Y el postrer Adán, espíritu. Entonces, mire, todos los religiosos creen que el alma y el espíritu es lo mismo. Aquí dice alma viviente. Adán no tenía el espíritu de Dios, era un alma viviente. Tenía una mente humana y por eso vivía como humano. El que tiene la mente espiritual tiene la mente de Dios, la mente de Cristo. Y es un espíritu que da vida. Muy bien. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los terrenales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción, la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Muy bien. Entonces, el bautismo en la muerte de Jesucristo de Jesucristo hombre, era para entrar ¿a dónde? A la transformación, donde recibimos vida eterna, incorrupción e inmortalidad. Pero ¿cuál era el peligro? ¿Cuál era el peligro de no entrar a la transformación? Era quedarse muertos. Porque dice, Dios vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu. Entonces, la idea no es, sí, pero usted dijo que nosotros morimos con Cristo. Es cierto, nosotros estábamos muertos, pero al morir ¿el qué pasó? Morimos nosotros y resucitamos juntamente con Él. Solo que para nosotros es la transformación. Nosotros resucitamos, fuimos transformados. Entonces, está clarito esto. El peligro es como todos los que se quedaron. Ellos se quedaron ¿en dónde? Muertos. Ellos están esperando vida. Pero mientras estén oyendo muerte, muertos van a seguir. Porque vida estamos oyendo aquí. Afuera, ¿qué están oyendo? Muerte.
muerte en la olla. Muy bien, dice, entonces el peligro era no resucitar, no ser transformados. Eso les sucedió a aquellos que no quieren dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo y no quieren dejar a Cristo. Bueno, hay un conocimiento entonces terrenal y uno espiritual. Siempre hay que dejar una cosa para entrar a otra. Usted no puede estar en medio de dos aguas. Hay que dejar una cosa porque ya terminó y hay que entrar ¿a qué? A la otra, que es la que está dando vida. Si nosotros no tuviéramos esta verdad, viviríamos muertos igual que todos, esperando que viviera la vida. Pero como ya la vida llegó, se manifiestan los vivos y se manifiestan los muertos. Muy bien, al morir Jesucristo hombre, hubo dos tipos de bendecidos. Los que estaban dormidos, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Los que estaban dormidos sin conocimiento de la transformación y los que estábamos velando, o lo que es lo mismo, estábamos despiertos para entrar en el reino de Dios. Los que no están aquí no entendieron cuando Jesucristo hombre dijo, anhelamos la transformación. Cuando venga la transformación, entonces vamos a conocer como fuimos conocidos. Ahora vemos en blanco y negro, pero allá veremos cara a cara. Entonces, si hubieran entendido eso, hubieran estado velando. Pero ellos se fijaron en la muerte, pero no se fijaron en que esa muerte llevó a Jesucristo hombre a estar sentado en los lugares celestiales en Cristo. Y con él dice, juntamente nosotros. Ellos no vieron eso. Entonces estaban dormidos. Les vino la muerte de Jesucristo y ellos lo que estaban era dormidos. Pero nosotros, ¿qué estábamos haciendo? Velando. Velando, esperando. Primera carta a los Corintios 15:50, ya lo leímos, pero vamos a darle formita ahorita. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, fíjese, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Qué es la carne? ¿Qué es la sangre? ¿Y qué es la carne? La sangre de Jesús de Nazaret fue derramada. Volvemos, le metieron la lanza. ¿Y qué fue lo que salió? Sangre. Se vació de sangre. Fue derramada para limpiar los pecados. Pero Él resucitó. Entonces, no murió. Derramó sangre. El sacrificio de Jesús de Nazaret fue derramar sangre para perdón de pecados, pero no murió. Por eso el pecado fue condenado ¿en qué? En la carne. Tenía que quitar esa parte también. Entonces, dice, el que murió, resucitó, ¿y qué? Y volvió a vivir para ser Señor de vivos y muertos. Entonces, Jesucristo, el que resucitó, se mete en otro hombre, que es Jesucristo hombre, se mete en otro hombre y ese sí va a morir. Ese no va a derramar sangre. Él no murió de derramamiento de sangre. Él murió ¿de qué? En su cuerpo natural. Él murió en su naturaleza normal. Y entonces, al morir, desaparecen las dos doctrinas, la doctrina de la sangre y la doctrina de la carne, para darle paso a la doctrina ¿de qué? Del Espíritu. Ahora, todo eso es aquí. La doctrina de la sangre sigue, la doctrina de la carne sigue, pero en sí ya terminó. Lo que pasa es que sigue porque no creyeron.
Y entonces le siguen dando vida a esos sacrificios. Usted vio cuando lo llevaban ahí crucificado. ¿Por qué? Estaban dando vida al sacrificio. Lo llevaban ahí y lo iban a poner ahí para meterle la lanza y darle el vinagre y crucificarlo otra vez. Crucifican de nuevo, y él fue una vez muerto y para siempre, ¿verdad? Entonces, bueno, Romanos 3:21. Ahora vamos a ver qué fue la sangre y qué fue el cuerpo. Romanos en el capítulo 3, ¿estamos ahí? Romanos en el capítulo 3, verso 21 al 26. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre. ¿De qué estamos hablando? De que la sangre y la carne, ese sacrificio, con eso ya no hereda uno. Hay que dejarlo, pero sirvió en su tiempo para sacarnos de la ley y meternos ¿en dónde? En la gracia. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, aquí podemos ver claramente que la sangre de Jesucristo sirvió. Diga, sirvió. Ya no sirve, sirvió para justificación de los pecados. Pero faltaba que se metiera en un cuerpo de carne de pecado para morir, transformarse y transformar a la iglesia. En esa muerte ya no hubo derramamiento de sangre. Ahora miremos el otro sacrificio, Hebreos 9:14. Dijimos que eran dos, ¿va? Dos sacrificios, uno derramamiento de sangre y otro muerte. Entonces miremos el otro sacrificio. Cuánto más, y aquí está más clarito todavía, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea que la sangre de Jesucristo, la misión que tenía era llevarnos ¿a quién? Al Dios vivo, pero después ya cuando estamos en el Dios vivo ya no sirve. Ahora oiga, verso 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Aquí aparece otro. Por eso es mediador de un nuevo pacto. Muy bien, ¿qué dice del mediador? Dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino que Jesucristo, hombre. Entonces, ¿quién es el mediador? No dice Jesús de Nazaret. No, él fue el que derramó sangre. El mediador era otro. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. El mediador entre Dios y los hombres. Ahora dice, de un nuevo pacto para que interviniendo muerte. Entonces, ¿qué tenía que haber? Muerte. Y no había muerto allá. Sí, pero resucitó. Y al resucitar ya no murió. ¿Se da cuenta? Él resucitó, claro. Entonces no quedó muerto. ¿Quedó qué? Pero aquí dice que para que hubiera la herencia, ya lo va a ver, había que haber ¿qué? Muerte. Muy bien, dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, ¿qué tenía que haber para recibir la promesa? Muerte. ¿Y no había muerto? Pues no, Él derramó sangre porque Él resucitó, Él quedó vivo, se metió en otro para que ese otro muriera y nosotros ¿qué? Recibiésemos la vida eterna. Miremoslo ahí. Oiga, porque donde hay testamento
es necesario que intervenga muerte del testador. Y Jesús de Nazaret no murió, Él resucitó. Porque el testamento con la muerte, ¿qué? Se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, mire, aquí podemos ver que había un mediador o testador que tenía que morir y claramente nos dice quién es. Jesucristo, hombre, ¿verdad? Si el testador vive, no hay herencia, todavía hay carne. Si el testador muere, entonces viene la herencia. ¿Cómo tienen a Jesús todos? ¿Vivo o muerto? A Jesucristo en general, las dos manifestaciones. ¿Cómo tienen a Jesucristo? ¿Vivo o muerto? No, lo tienen vivo. Y no, ahí le estaban cantando, pues, ¿cómo tienen a Jesucristo? Vivo. ¿Y cómo tiene que estar? Muerto. Porque si no muere, entonces no viene ¿qué? La herencia. Aquí, hoy, leámoslo clarito, mire pues, dice, el mediador, recuérdense que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Entonces, oiga, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive. Quiere decir que si el testador está vivo, no hay herencia, porque la herencia se la dio porque murió. Entonces, ¿qué tenía que pasar con Jesucristo? Morir, si Él estaba aquí para eso. Él no estaba para jugar, para correr, para andar paseando con los judíos, con los gentiles. No, para que lo alabaran. Eso era mientras estaba ahí. ¿Pero para qué venía? Para morir. Lo que pasa es que no sabíamos todo esto. Dígame, ¿quién sabe esto? Dígame, aquí, allá afuera, dígamelo. Cash Luna, el otro, el de la frata. Dígame, ¿quién sabe esto? Y digo nombres porque tengo la autoridad para decirlos. Dígame, ¿quién sabe esto? ¿Quién sabe que Cristo tenía que terminar y tenía que morir? Dígales que Cristo está muerto, a ver qué le dice. ¡Ja! Lo apedrean. ¿Pero qué dice aquí? Que el testador tenía que morir. ¿Por qué? Porque es lo que dijo allá. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Si no se lo entregó a nadie más que al Padre. ¿Cuál era la misión entonces de Cristo? Llevarnos al Padre. Y ya en el Padre, ¿qué velo tenía en el entierro? Nada. Terminó el pacto de sangre y de carne. Ahora, que muchos lo tienen ahí, pues eso será problema de ellos, pero nosotros estamos en la gloria espiritual. Muy bien, terminemos. Vamos a ver. Jesucristo hombre, ¿qué fue lo que hizo entonces? Bueno, Jesucristo hombre lo que hizo fue sacar a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Sacar a luz. Pero había carne. Era con su muerte que Él iba a dejar lo otro. O sea, Él nos traía una esperanza. ¿Cuál era la esperanza que nos traía? De que un día íbamos a tener una herencia eterna. ¿Y la tuvimos? Claro. La herencia llegó ¿cuándo? Cuando Él murió. Ahora, ¿qué pasa? Imagínense lo lejos que están los que creen solo en Jesús de Nazaret y no creen que vino por segunda vez en Jesucristo hombre. Imagínense lo lejos que están. ¿Se imagina eso? ¿Por qué? Porque siguen esperando al primero. Esos están más perdidos todavía, están esperando a Jesucristo. Cuando Él venga, dice que si vino, y dice que vino como ladrón
En la noche. ¿Y qué es cuando viene un ladrón en la noche? Que no lo iba a ver. Vino y nadie lo vio. No lo reconocieron. Pero a los que lo reconocieron les dio la autoridad de poder ser hijos de Dios, del Dios vivo. Esto está fácil. Entonces, ¿cuál era la esperanza? Una herencia que traería vida eterna. Pero si no hay transformación, no hay vida eterna ni hay herencia. Por eso Jesucristo hombre decía: anhelamos. ¿Qué decía? La transformación. ¿Por qué anhelaba? Dice, si no nos transforma, se van a seguir burlando de nosotros. Van a decir que somos unos mentirosos, pero si somos transformados, entonces, porque ahí hay autoridad, hay el poder de Dios en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, al morir entonces Jesucristo hombre, moría con él la carne y la sangre, el pacto de carne y el pacto de sangre, dos doctrinas que nadie podía entrar si las llevaba. Ahora, ¿sirvieron para llegar ahí? Sí, pero el que las llevaba no puede entrar. Imagina estar pensando en cosas de carne para entrar al reino de los cielos. Si usted se mira en carne, ¿cómo va a entrar al reino de los cielos? No puede, no puede. Tiene que, o se ve en espíritu, o usted es un espíritu, o no hay forma de estar en el reino de los cielos. Y entonces, ¿qué hay en el reino de los cielos? Pues justicia, paz y gozo. El justo es santo, es Dios, tiene vida eterna, tiene un gozo tremendo, no le importa todo lo que ocurra afuera. Usted anda en otra gloria. Qué rico, ¿no? Pero es que mire, pero es que deje de pensar en carne, pero es que yo quería, aquí lo que usted quiere, lo que quiere su naturaleza humana viene del norte. Aquí usted está hecho, preparado de antemano para glorias, las cuales Dios predestinó para que usted ande en ellas. Pero yo quería ser bombero, quería ser policía. Bueno, terminemos. Efesios 2, 14 y 19, y aquí está el resumen de a lo que nos llevó Jesucristo hombre. La sangre y el cuerpo, y la carne. La sangre y la carne. Entonces, Efesios 2, aquí lo va a entender clarito todo lo que hablamos. Solo en estos versos usted va a entender clarito todo. Efesios 2, 14. ¿Estamos ya? Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, judíos y gentiles. Muy bien. Aboliendo en su carne, no aboliendo en nuestra carne, aboliendo en su carne, al morir, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Eso fue lo que hizo. Ese nuevo hombre es usted y soy yo. Muy bien. Y mediante la cruz reconciliar a Dios, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Entonces,
¿Cuál era la misión del género Jesucristo? ¿Llevarnos a quién? ¿Para ser Él nuestro papá? No. No, Él nos llevó ¿a quién? ¿Y quién es el Padre? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios que creó el cielo y la tierra. El Dios que existe desde el principio. El Dios que hizo a los malos y a los buenos. El Dios que hizo toda la creación. Ese es el Dios. Entonces, si lo van a entregar a uno, a alguien, ¿qué quiere decir? ¿Qué va a pasar con el otro? Te traigo aquí lo que tú me diste. Ninguno se me perdió. ¿Qué quiere decir eso? Que usted pasa al Padre. ¿Y qué es el Padre? El reino de Dios. Un reino inconmovible, un reino inmutable, un reino que solo lo vemos lo que somos sus escogidos, los que nos fue quitada la carne. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Cristo, de Dios. Había una familia con Cristo y ahí estuvimos nosotros. Con Jesús de Nazaret había también una familia, pero eso terminó porque los dos terminaron. Ahora somos miembros ¿de qué? De la familia de Dios. La misión de José Luis entonces era, mediante su muerte, llevarnos al Dios vivo, al Dios y Padre, donde usted y yo estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales, disfrutando de nuestra herencia y teniendo la autoridad sobre esta tierra. Dioses, ese es el tema de hoy. Démosle un fuerte aplauso al Dios vivo. Y vamos a ver el consejo para la siembra. Primera carta a los Corintios, ya lo leímos. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 50. Dice, ya lo sabe de memoria. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Por qué esto? ¿Qué tiene que ver con la siembra? Bueno, si la carne y la sangre no pueden entrar al reino de Dios y toda la gran mayoría de la gente vive en la carne y en la sangre, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué nos toca a nosotros? Enseñarles poquito a poco, ¿eh? Con amorcito, por aquí, por este ladito, ¿verdad? Pero lo que nos toca es enseñarles, porque nosotros somos los que tenemos la autoridad para derribar ese muro intermedio que divide a los pueblos y que no deja ver al Dios vivo. Entonces a nosotros nos toca decirle a la iglesia que no está aquí, pero que es iglesia de Dios, decirle que la transformación llegó, que nosotros estamos transformados y que ellos también están transformados, porque ellos están, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Todos los escogidos están transformados, pero no lo saben, porque la transformación es un conocimiento, es una doctrina nueva, la transformación. Entonces a nosotros nos toca darles a conocer esa doctrina es nueva. Y entonces, ¿cómo la vamos a llevar? Porque hay que llevarla a todas las naciones. Pues con plata. ¿Sí? ¿Qué haría usted? ¿Cómo se sentiría si tuviera una estacioncita ahí de radio donde pudiera estar oyendo esto? Rico, ¿no?
Y ahí, fíjese que no es tanto hablarle a la gente. Usted puede hablar a través de un programa de radio. Y si lo oyeron, ¿qué? Era porque Dios quería que lo oyeron. Y si entendieron, porque Dios quería que entendieran. Entonces nosotros nos toca llevar esto, pero nosotros no vamos a hacer absolutamente nada para llevarlo. ¿Por qué? Porque eso no es nuestro. Si Dios lo quiere, va a poner a la gente que venga para que esto camine, ¿verdad? Es de Él. Sí, que nosotros no empujamos el barco, sino que vamos subiditos ahí, tomando sol ahí en el crucero. Pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia. Todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Fuimos adoptados con la doctrina de la gracia. Como hijos de Dios fuimos glorificados juntamente con Él. Como hijos de Dios fuimos glorificados juntamente con Él. La transformación se manifestó. La gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción. El Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. La gloria venidera que se habría de manifestar llegó cuando las promesas de la herencia se cumplieron al morir JH. Fuimos glorificados, no hubo más lucha, las aflicciones desaparecieron. La transformación se manifestó. La gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción. El Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. La transformación se manifestó. La gloria de Dios más eminente de la carne nos